Vamos a empezar con esta idea. Toda herida es una puerta. Cuando digo herida me refiero a una herida emocional, una herida psicológica, por llamarlo así, no me refiero a una herida física. Pero toda herida es una puerta o es un puente que nos va a conducir más allá de la limitación del ego. El sufrimiento, lo que te quiero decir en esta lección, en esta reflexión, es que el sufrimiento no es gratuito, no es de okis, existe por una espiritual razón, tiene una razón de ser del sufrimiento. Y la verdad es que yo veo que en la actualidad muchos adultos tratan de evitar el sufrimiento y muchos adultos, muchos padres, madres de familia tratan de evitar el sufrimiento a los hijos. Pero al evitar el sufrimiento tanto para sí como para tus hijos, lo que también estás evitando es que crucen el puente que te dirige hacia la conciencia. Y la gente me preguntará, güey, tranquilo, mi Charlie, ¿a poco lo que estás diciendo es que la gente necesita sufrir? No es que necesite, pero es que existe un puente. El sufrimiento tiene un lado muy espiritual, bastante el enfoque que le damos, que le podemos dar hacia al sufrimiento como tal, puede conducirnos a que tú te conviertas en una persona mucho más consciente. Y al ser más consciente, tu vida tendrá más propósito. Mucha gente, recuerdo que alguna vez decía Jorge Bucay, decía que tú le ibas a armar si te respondías a la pregunta ¿para qué vivo? ¿No? ¿Para qué vives? Y que él se le hacía a muchas personas. Yo comparto con eso, o sea, porque hay que darle más o menos una dirección, una guía y un propósito a tu existencia. Pero lo que Bucay, como terapeuta psicólogo que es, y escritor, y no tan consciente porque no es un maestro espiritual, no es un maestro de la realidad, eh, le falta agregar o explicarle a las demás personas es que el sentido y el propósito de tu vida se va a comprender y se va a llevar a cabo cuando tú te vuelvas una persona consciente y espiritual. ¿Me explico? Cuando no has accedido a esos niveles de conciencia, literal, tú crees que el propósito de vida es una acción física, material o un quehacer, como decir, voy a escribir libros, voy a hacer comida, gastronomía, o construir edificios, o bailar, o crear empresas, o tener una familia, ¿me explico? Todas esas son actividades que pueden ayudarte en lo profesional, en lo económico, y tú puedes pensar que todo ese es tu propósito de vida y es como le estoy dando un sentido a mi vida. Y hay muchas personas que se confunden y dicen, yo no sé cuál sea el verdadero propósito de mi vida. Y la verdad es que para mí tú no puedes tener un propósito de vida o tu vida no puede tener un sentido de vida si no te has vuelto consciente. El ser consciente es lo que impregna y hace que tu vida tenga un propósito. Cuando digo propósito no me refiero a meta o objetivo, me explico, que es un poco donde nos confundimos con lo de Bucay, de para qué vives, ¿no? Como, porque la limitación del lenguaje en estas únicas dos palabras, el para qué, me explico, o tres si dices para qué vivo, eh, nos puede confundir si no estamos atentos a pensar que entonces el propósito de vida tiene que ver con un qué hacer, pero no se trata de qué hacer, ¿me explico? Porque tú puedes no hacer nada y tu vida puede tener mucho propósito. Si tú eres una persona espiritual y consciente, no importa si no haces nada, ¿me explico? Y tu vida va a tener propósito y sentido porque eres consciente, ¿me explico? Entonces, en este mundo material, en esta sociedad de consumista, de enfermo, de productividad, de trabajo para conseguir dinero, tener poder adquisitivo y poder ser alguien en la vida, si compro más cosas o tengo más cosas, se empieza a confundir porque entendemos que el ser y la felicidad, la conciencia, la paz y el amor tiene mucho que ver con el tener, ¿sí? Y con el hacer. Pero, y es donde, por ejemplo, en Occidente y a las personas en la actualidad,
por eso muchas tienen los ataques de ansiedad, la depresión, el estrés y toda esta sensación latente de insatisfacción. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque las personas piensan que tienen que hacer o tener. ¿Me explico? Y ya no sabemos ser, nada más. Y el secreto está en ser, no en hacer ni en tener. Muchas personas, a propósito de esto, por ejemplo, si te fijas en la cotidianidad, parece ser que cuando tú platicas con ellas, las personas tienen que decir algo, tienen que opinar, tienen que hacer algo al respecto. O por ejemplo, si tú no haces nada, a lo mejor yo soy un maestro espiritual y no necesito hacer nada, ¿me explico? Y es, cuando conoces a alguien, hola, ¿qué tal? Mira, te presento a mi amigo Charlie, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Me explico? O sea, si te fijas, es como si a fuerzas, a propósito, y fuera una obligación casi que moral, tuvieras que hacer algo. Y hay quienes hacen muchas cosas y a la vez su vida no tiene ningún propósito, ni ningún sentido. ¿Me explico? Porque son como hormigas obreras o se venden y compran, adquieren la idea del tiburón, me explico, de don billetes, de soy chingón porque hago negocios o tengo dinero, compro cosas, pero en el fondo hay un gran vacío, me explico. Hay muchas personas que, ahora no estoy en contra del dinero, ni de la productividad, ni de seguir tus pasiones, ni de la comodidad, ni de los lujos, no estoy en contra de absolutamente nada. Estoy en contra de la infelicidad, de la insatisfacción, de la evasión, del hecho de que pienses que te vas a sentir mejor si vas a tener cosas o vas a tener títulos. Hay muchas personas que se presentan, por ejemplo, con el título licenciado, ingeniero, médico, Carlos Reyes. O sea, el título no te hace ser, ¿me explicó? Nada, absolutamente nada. O sea, y si a alguien le importan las etiquetas, pues entonces vivirá en un mundo de supermercado, en un mundo de latas, ¿me explico? Donde los objetos deben de etiquetarse. Y si tú te casas con las etiquetas, entonces dejas de ser humano para empezar a ser un producto, nada más. Y si eres un producto, significa que entonces eres un producto inerte, no tienes conciencia y entonces tu vida obviamente no tiene un propósito. El sufrimiento, volviendo al punto inicial, nos ayuda mucho a esto. Si el sufrimiento lo vives desde el ego, solo te vas a victimizar, solo te vas a quejar, solo te vas a sentir lástima de ti mismo. Y lo que va a suceder con eso es que entres en la rueda del samsara, de placer, felicidad, placer, perdón, y sufrimiento, placer, sufrimiento, placer, sufrimiento, como en una rueda de la fortuna. A veces tengo momentos de alegría y placer, y luego bajoneo, tristeza, angustia, depresión, y luego otra vez la luz, esperanza, optimismo, alegría, pasó algo bien chingón, y luego, no, ya no está pasando nada, y luego ya me están pasando cosas gachas, y luego así. ¿Me explico? Esa es la rueda del samsara. La conciencia realmente es la trascendencia de ese círculo vicioso. Salir de la trampa, del ratón, del laberinto, me explico, hacerte consciente y salir de todos esos condicionamientos y programaciones del mundo y de la sociedad. Esa es básicamente la esencia. Entonces, si tú vives el sufrimiento desde otra perspectiva, desde una perspectiva más consciente, realmente lo que puede suceder es que el ego se rompa, se fracture. Y una vez que se fracture, entonces podrás tener el reino de la conciencia. Imagínate que tú eres un huevo o eres el interior del huevo, como el potencial pollito que hay dentro del huevo, del cascarón, digamos. La conciencia es todo el universo que está del lado de fuera del cascarón, ¿me explicó? Entonces tú eres como la yema y la clara que está ahí adentro del cascarón. El cascarón es el huevo y tú piensas que el mundo entero es lo que hay dentro del cascarón, ¿sí? Entonces para ti el mundo, la conciencia, la vida y todo es todo lo que hay dentro del cascarón. Y así lo ven las personas que creen que la vida se trata de tener dinero, de ser y de tener, de consumir, de tener metas, me explico, de compararse, de ser competitivo, de mira todo lo que he conseguido. Incluso hay muchas personas que dicen eso, me explico, o sea,
Cuando estás bajoneado y te dicen, no te bajonees, mira todo lo que has conseguido, ¿no? O sea, como si el conseguir cosas realmente le diera sentido y propósito a tu vida. Entonces, en ese sentido, realmente no va por ahí el asunto, ¿no? Entonces, empieza a observar tu sufrimiento como el para qué o cómo es